Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Segundo domingo del tiempo ordinario. Ya estamos en este tiempo verde, el tiempo que nos da el orden del día a día en el encuentro con el Señor Jesús. En este domingo, pues tenemos al evangelista Juan en su primer capítulo, versículos del 1 al 29, para que meditemos el evangelio. Vamos a leer el texto. En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo: He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos hoy, domingo, la fuerza y la gracia del Espíritu. Invitémoslo. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y renovarás la faz de la tierra. Santifícanos, ilumínanos y danos gracia y bendición con tu presencia, Santo Espíritu de Dios. Amén. Qué bueno hacer de este momento un momento de paz y de gozo y de pasar una semana que seguramente traería muchas situaciones de nuestra vida, y buenas, difíciles, distintas, de distintos órdenes. Pero que esta palabra venga a alimentarnos en este día. Para ello hacemos los distintos momentos y esta lectura nos dé paz, gozo y encuentro con Dios. En este primer momento, como siempre, miramos qué dice el texto. Ustedes pueden volver hacia él varias veces con la lectura proclamada en voz alta, que resuenen las palabras, las frases, las expresiones y vayan tocando nuestro corazón. ¿Quiénes se encuentran hoy? ¿Cómo es este encuentro? Hay uno que ve a alguien venir. ¿Quién es este alguien? ¿Y qué dice sobre él? Hay una expresión allí muy clara y muy importante en las Sagradas Escrituras. Y él sigue diciendo: este es del que yo dije que se había dicho de él. ¿De qué testimonio se habla? ¿Y quién da testimonio? Y hay una expresión que tiene que ver también con la celebración del bautismo el lunes pasado, sobre alguien que baja y hay una situación que pasa allí. ¿Cuál es la situación? Y que termina diciendo al final como síntesis, pues también aquel que es como el que da un testimonio en este día. Miremos los elementos, las palabras, los diálogos, las situaciones, las expresiones, todo. Miremos la meditación también. ¿Cómo la unimos entre este primer momento y el segundo? Ya la palabra de hoy pues empieza a mostrarnos que Jesús camina hacia Juan el Bautista, y no lo dice Juan Evangelista, para que vayamos mirando. Y entonces Juan había sido preguntado por algunos de los fariseos que habían mandado hacia él algunos personajes a preguntarle quién era él, y él le había dicho que él es el que abre el camino, él clama voz en el desierto de preparen el camino, allanen los caminos del Señor, como había dicho el profeta Isaías, y él no es el Mesías, sino que es la voz que preparará al verbo a la llegada de uno que él ni siquiera es digno de desatarle la correa a las sandalias. Y después viene ya el momento del encuentro, y eso es lo que nos narra hoy el Evangelio. Juan ve a Jesús, y después Juan ha dado testimonio de lo que ha pasado cuando se ha encontrado con Jesús, y lo ha dicho: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Cordero. Y hay testigos, de hecho fueron testigos Juan Apóstol y Andrés Apóstol, que habían sido discípulos del Bautista primero. Pero esta expresión es importante hoy ya en la meditación. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Acuérdense ustedes, cuando los hebreos salieron de Egipto, lo que Dios le dijo a Moisés que hicieran como una cena pascual es que tomaran el mejor cordero, sin ninguna mancha,
y lo ofrecieran y lo comieran de cierta forma, rápido, de pie. Bueno, había dado unas normas de cómo celebrar esa Pascua, y empezaba a mostrarse un cordero que se pone allí como ofrecimiento y como el momento de la Pascua y de la liberación que vendría para Israel. Pero ahora aparece el nuevo cordero. Ya no es que tengan que tomar animalitos, corderos, sino que es Dios mismo quien da a su Hijo, el Cordero de Dios. Ese sí quita el pecado del mundo. No, el antiguo era una cena que era preparatoria para ese momento histórico liberador de Israel. Pues ahora es Dios mismo en persona que asume esta condición de Cordero de Dios, que va a ser la liberación total. Es el que quita el pecado del mundo. Esa es la liberación que trae el Cordero de Dios. Y hay un tercer momento. El Apocalipsis ya lo mostrará como el Cordero degollado, de pie, que ha vencido, porque ha dado la muerte, pero ha resucitado. Esos tres momentos son importantes hoy para comprender esta expresión. Y dentro de ese pasado, presente y futuro está Juan diciendo: este es el Cordero, y está dando testimonio. Ese es el contexto de hoy para que situemos pues nuestra meditación en estos tres momentos y en el momento del encuentro de Juan con Jesús, que es lo que nos narra hoy San Juan Evangelista. Y Juan dice: es que él es el que yo dije, detrás de mí viene uno que existía antes que yo. Y nos suena en la palabra el prólogo de San Juan capítulo 1, versículos 1 y siguientes: el Verbo estaba con el Padre, existía desde siempre y era Dios, y ha venido a habitar entre nosotros. Jesús ha existido desde siempre. Juan es un hombre que ha llegado en la historia en un momento, y Dios le ha dado una función y unos talentos y una función profética que cierra el Antiguo Testamento, preparatoria a aquel que será el Verbo encarnado. Pues Él está cumpliendo su función y lo hace con la claridad del Espíritu Santo. Hemos pedido el Espíritu al principio, pero si hay alguien que nos enseña a pedir el Espíritu es Juan el Bautista, porque siempre el Espíritu lo preparó, siempre el Espíritu lo guió, y siempre el Espíritu le dio la capacidad de que cuando llegara el momento, mientras tanto fuera evangelizando y fuera con su bautismo de invitación a la conversión, que ese es el bautismo de Juan, preparara el momento cuando él se encontrara y pudiera mostrarlo a los demás. Pues ha llegado este momento, Juan está dando testimonio y él está diciendo que él no lo conocía. Y ustedes y yo nos volvemos otra vez al momento del encuentro de María y Santa Isabel, pero ellos estaban en el vientre. Jesús estaba recién encarnado y ya Juan llevaba más de 6 meses en aquella que decían estéril. Y Juan saltó de gozo cuando vino el saludo de Isabel y de María, y Juan se llenó de una gracia. Allí se dice la santificación de San Juan Bautista, y ahí fue un encuentro, pero estaban ellos en el vientre de sus madres. Ahora es Jesús que baja de la Galilea a empezar su ministerio de estos 3 años de la vida pública, y se encuentra con Juan. Por eso él dice: yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Juan estaba esperando ese momento. Sabía de su madre y sabía de ese momento que María había ido, seguramente por todo el contexto que le había narrado Isabel y su padre Zacarías, pero estaba esperando el encuentro definitivo con el Salvador. Y da testimonio. Y ese es el contexto base de hoy, de unir estos 2 primeros momentos. Y ese testimonio es: el Espíritu le había dicho a aquel se vea bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto, dice Juan, y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, imagínense decirle eso a los que estaban allí cercanos, especialmente a otros fariseos y a otros que les costaba creer que Dios se había encarnado, porque la figura que tenían del Mesías era una figura muy humana, muy a la manera de los reyes del mundo. Pues aquí Juan está dando un testimonio, y es el testimonio del Cordero de Dios. Meditación. ¿Cómo resuena hoy en su corazón esta expresión: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿A qué lo lleva esta expresión? Con esta comparación del Cordero antiguo, de la cena judía para salir de la liberación de Egipto, con esta expresión futura que veremos como el Cordero degollado ya no significa en San Juan que es el que, inspirado por Dios,
se dice que escribe el Apocalipsis, nos muestra a Jesús que ha triunfado, pero a partir de un diálogo donde Juan el Bautista lo ha mostrado. Es el que quita el pecado del mundo. ¿Cómo reconoce usted aquella salvación que Jesús ya le ha dado? ¿Cómo es este resonar de esta expresión hoy? Yo lo invito a que medite en aquello. Medite el testimonio de Juan. Y en este testimonio de Juan, la capacidad que el Espíritu le había dado. Ustedes y yo hemos recibido el Espíritu como Juan el Bautista. Alguien dirá, no tenemos la santidad de él, pero sí fuimos santificados desde el bautismo. Pero como hemos dado respuesta a este bautismo y en el vivir el bautismo, tendríamos la capacidad de tener la moción y la unción de que el Espíritu hablara a nuestro corazón, como hablaba Juan el Bautista. ¿Será que nuestra vida sí está dando respuesta a tener un diálogo con el Espíritu Santo? Y con el Espíritu Santo poderlo escuchar y dar testimonio. De eso se trata hoy el trasfondo también de esta palabra a los demás. ¿Cómo estamos dando testimonio de la presencia de Dios en nuestra vida? Juan invitaba con su bautismo a entrar el agua, ahí la santifica el agua. Jesús, cuando entra en las aguas, santifica las aguas, y después de su costado abierto saldrá sangre y agua, y vendrá un bautismo que no es solo ya la invitación a la conversión, es un bautismo de santificación y de perdón total de los pecados. Hemos sido bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Es un bautismo más grande el que hemos recibido, y por ende hemos recibido al Espíritu. ¿Y cómo damos testimonio? Juan aquí está lleno de unas expresiones que Juan el Evangelista nos narra de Juan el Bautista, de mírenlo, es que es aquel, de que existía antes que yo, y doy testimonio, y el Espíritu me había dicho que aquel sobre aquel veas posarse la paloma es el que bautiza con Espíritu Santo. Esa paloma que en otro contexto nos acuerda de ese pájaro que había aparecido también de cuando había pasado el diluvio y había llegado la paz y la calma a una nueva generación. Pues ahora el Espíritu Santo nos trae una nueva generación y nos da una fuerza para vivir en la gracia de Dios. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que es el Hijo de Dios, nos dice Juan. ¿Cómo ustedes y yo damos testimonio de que Jesús es el Hijo de Dios y que lo vemos presente en la Eucaristía, que lo vemos en un hermano que sufre, que lo vemos en la oración privada, íntima que tenemos con Él? ¿Qué testimonio estamos dando? Es el trasfondo de este domingo también, que cierra un poco acompañado del bautismo que lo vivíamos el lunes, que terminaba la Navidad. ¿Cuál es el testimonio que estamos dando? ¿Cómo nos sentimos llenos del Espíritu Santo? ¿Cómo le agradecemos a Jesús el don de su vida y de ser el Cordero que ha quitado nuestro pecado y nos ha dado el Espíritu? Y con el Espíritu toda la paz, la reconciliación y el perdón de los pecados. ¿Cómo le pedimos a Jesús hoy que podamos tener ese fuego de Juan el Bautista, que es el más grande nacido de mujer, una expresión bíblica, en el contexto de un hombre que siempre estuvo preparado para responderle a Dios a la misión que le cargó? ¿Cómo ustedes y yo en otro momento de meditación respondemos a la misión que Dios nos ha encargado? ¿Cómo damos respuesta de nuestra fe? ¿Cómo vivimos nuestro testimonio? Hoy hay un testigo, hay alguien que da testimonio. Hoy hay uno que dice, este es el Cordero de Dios. ¿Cómo les decimos a los demás? Es que Jesús es el Salvador, es el Señor, es el único Dios. Ni el dinero, ni el placer, ni el prestigio, ni el poder, ni los intereses humanos, ni lo que tenemos por idolatrías, ni lo que llamamos lo superior en nuestro corazón. Es el más grande es Jesucristo, y es el que nos ha quitado la separación que teníamos con Dios. No sea que ustedes y yo nos sigamos separando de Él. Ese no es el sentido. Para eso Dios no nos ha infundido el alma en nuestro ser y nos ha dado vida. No, nos ha dado vida para que tengamos su presencia y su gracia y caminemos delante de Él en perfección y en santidad. Y se puede, claro que sí. Juan el Bautista es un ejemplo de que se puede ser testigo de Dios porque se ha preparado para encontrarse con Él y ha tenido un encuentro y ha dado testimonio de ese encuentro, como ustedes y yo lo estamos haciendo. Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por este testimonio hoy de Juan el Bautista.
Tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, más grande que ese Cordero antiguo de la cena pascual judía. Eres el Cordero degollado en el sentido que has dado la vida, pero has resucitado y nos has salvado. Hoy te reconocemos como el único Dios y Salvador. Permítenos, Señor, que en esta semana que comienza con este día, demos testimonio de ti, que podamos alegrarnos de este bautismo que es don y gracia, que es perdón total de los pecados, bautizados con el fuego del Espíritu Santo. Que nosotros comprendamos esta grandeza y vivamos de tal forma que podamos verte y escuchar la voz del Espíritu como Juan lo ha hecho. Que podamos verdaderamente ser testigos en el mundo de hoy y vivir con la alegría que solo tú nos puedes dar. Amén. ¿Qué queda como acción práctica, como situaciones que nos lleva la lectura y la proclamación de la palabra? ¿Cómo dar testimonio? ¿Quién es el Cordero de Dios para nosotros? ¿Cómo mostramos aquello en la vida a los demás? ¿Qué ha impedido que yo dé testimonio, que usted dé testimonio? ¿Cómo sanar aquello? Dios ha quitado el pecado del mundo, pero usted quiere salir del pecado. Pues Él ya lo hizo. Y yo me pregunto, ¿yo quiero salir del pecado? Y si tomamos esta decisión, pues es un camino de santidad y en ello reconocemos la presencia del Espíritu. ¿Y cómo hacemos que esta presencia del Espíritu lleve a otros a que conozcan a Jesús? Como lo ha hecho Juan el Bautista, con un testimonio claro y verdadero. Gracias por el eco que colocan al final del chat. Gracias por toda la participación del contenido que ha dejado en el corazón este resonar de la palabra en ustedes. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Feliz día para todos.